En este vídeo vamos a intentar aprender algo sobre los cuerpos geométricos, porque nuestra vida, como sabemos, transcurre en 3 dimensiones. Estamos rodeados de objetos en 3 dimensiones: pirámides, cajas, rollos cilíndricos, conos de helado, sillas incómodas, planetas. Solo hay que mirar lo que nos rodea con ojos matemáticos para descubrir los cuerpos geométricos que nos rodean. Te voy a contar en este vídeo cosas sobre poliedros, sobre prismas, sobre pirámides, los cuerpos de revolución, cómo calcular volúmenes de prismas, cilindros, pirámides, conos y algo sobre las esferas. Primero hablamos de los poliedros. Los poliedros, poli es un prefijo que significa varias y edro serían caras planas. Bueno, pues un poliedro sería un cuerpo geométrico cerrado, delimitado por polígonos. Un poliedro puede ser convexo si cualquier segmento que formamos en él se queda dentro del propio poliedro, o podría ser cóncavo si algún segmento de los que formamos con puntos del poliedro puede salir fuera. Los poliedros convexos cumplen que su característica de Euler es igual a 2, es decir, que si sumamos los vértices, restamos el número de aristas y sumamos las caras, el resultado en esa cuenta es 2, y lo puedes comprobar cuando quieras con cualquier poliedro convexo. Ya vamos a llamar poliedros regulares a aquellos cuyas caras son polígonos regulares y a la vez en el que cada vértice concurre el mismo número de caras. Por ejemplo, aquí tenemos un tetraedro que está formado con 4 triángulos equiláteros. Aquí tendríamos un octaedro formado por 8 triángulos equiláteros. Aquí tendríamos un hexaedro que está formado por 6 cuadrados, un dodecaedro formado por 12 pentágonos regulares y por último el icosaedro, que está formado por 20 triángulos equiláteros. Estos poliedros regulares son los que se llaman sólidos platónicos y todos ellos pueden ser utilizados como dados en juegos de azar, porque todas las caras son igualmente probables. Bueno, ¿cómo calcularíamos el área total de un poliedro? Pues no vamos a tener una fórmula. Lo que tienes que hacer es sumar las áreas de todas las caras, que para eso hemos estudiado antes la geometría plana. Es decir, si te encuentras con un prisma, por ejemplo como este, un prisma pentagonal regular, ¿qué tienes que hacer? Pues sumar las caras que lo forman, que si lo abrimos vemos que tenemos 2 pentágonos regulares y 5 rectángulos, que en este caso son todos iguales. Calculas las áreas y las sumas todas. Hablamos ahora sobre los prismas. Los prismas son cuerpos geométricos que tienen 2 bases. Esas bases son polígonos. Esos polígonos son iguales y a la vez son paralelos. Las caras laterales son paralelogramos y el prisma podría ser recto u oblicuo. Vamos a verlo con esta construcción. Ahí vemos sobre un plano que tenemos un polígono. Bueno, pues lo que vamos a hacer es levantar un polígono igual que este, pero paralelo, hasta una cierta altura. Ahí lo tendríamos. Tendríamos entonces un prisma. En este caso el prisma es recto, porque vemos que las caras laterales son rectángulos. Pero si movemos ese punto, tendríamos un prisma oblicuo, muy parecido al de antes, pero ahora las caras laterales son paralelogramos. Las pirámides son otro cuerpo geométrico que tiene que ver un poco con el anterior. En este caso solo tenemos una base, que es un polígono, y las caras laterales pues van a confluir todas a un vértice y entonces se nos forman triángulos. Esos triángulos podrían ser triángulos isósceles y tendríamos una pirámide recta, o triángulos que no son isósceles y tendríamos una pirámide oblicua. Vamos a verlo aquí. Por ahora lo que vemos es un polígono que está en un plano. Si levantamos ese punto que hace de vértice, pues tendríamos una pirámide, en este caso recta. Si movemos ese punto, tendríamos una pirámide, pero ahora oblicua. Los cuerpos de revolución son todos aquellos que se obtienen al girar cualquier cosa alrededor de un eje.
Así obtenemos fácilmente un cilindro, un cono, un tronco de cono, una esfera y superficies un poco extrañas. Luego vamos a ver. Mirad, en esta construcción tenemos un segmento que se apoya en el eje, un segmento que es paralelo al eje, un segmento que está fuera del eje y por último una semicircunferencia que se apoya en el eje. Bueno, pues si esto lo hacemos girar, obtenemos arriba un cono, en medio un cilindro que es de color verde, debajo tenemos un tronco de cono y finalmente abajo del todo tenemos una esfera. Bueno, pues esto lo hemos hecho solo girando alrededor de un eje. Vamos a ver algo un poco más extraño. Si tenemos una curva delimitada por esos puntos, vemos que se ve en la vista 3D también se ve esa curva, pero ahora se ve como en vertical, ¿no? Si la giramos alrededor de ese eje vertical, que sería el eje Z, obtenemos una superficie bastante extraña, pero que es el resultado exacto de girar esa curva. Si movemos la curva, la superficie se modifica. Bueno, pues así podríamos hacer alfarería tridimensional e imaginaos incluso que tenemos una impresora 3D y podemos imprimir estas superficies. Vamos a ver cómo se relacionan los prismas con los cilindros y las pirámides con los conos. Bueno, pongo ahí que un prisma y un cilindro son la misma cosa, no son la misma cosa. Pero si tomamos un prisma que tiene muchos lados de base, vamos a tener aproximadamente un cilindro. Vamos a verlo aquí. Tenemos ahora mismo un prisma que es triangular. Si aumentamos el número de lados de la base, obtenemos, ¿veis? Una figura que sigue siendo un prisma, pero cada vez se parece más a un cilindro. Claro, un cilindro lo que tiene de base es una circunferencia. Igualmente con la pirámide pasaría lo mismo. Si tomamos una pirámide con muchos lados de base, vamos a tener aproximadamente un cono, cada vez más un cono. ¿Veis? Ahora mismo tendríamos una pirámide triangular con un triángulo equilátero como base. Si aumentamos el número de lados, seguimos teniendo una pirámide, pero que cada vez se parece más a un cono. Bueno, por eso el volumen de prisma y cilindro y de pirámide y cono se calculan de la misma forma. Vamos a ver cómo se calcula el volumen de un prisma. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el área de la base por la altura. Es como si ese área de la base se repitiera tantas veces como nos indica su altura. En el cilindro haríamos lo mismo, pero la base sería un círculo. Vemos ahí la construcción como esa base, si la hacemos subir, vamos llenando el volumen de esa especie de piscina que es un prisma hexagonal. Por lo tanto vemos que el volumen sería el área de la base por la altura. ¿Y qué pasa si el prisma o el cilindro no son rectos? Pues no pasa nada. Aplicamos lo que llamamos el principio de Cavalieri. Es decir, que si seccionamos con planos paralelos esos dos cilindros, lo que vamos a obtener es la misma circunferencia, ¿vale? Esa misma circunferencia es la que se obtiene al intersecar. El volumen entonces será esa circunferencia por la altura. Y eso es lo mismo en los dos casos, porque los dos cilindros tienen la misma altura. ¿Cómo calcularíamos ahora el volumen de un cono? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que con 3 conos estaríamos llenando un cilindro de la misma altura y con igual base de circunferencia. Por tanto, el volumen del cono sería la tercera parte del volumen del cilindro. En pirámides sería igual, pero sería la tercera parte de un prisma que tuviera el mismo polígono base y la misma altura. Si vemos en esa construcción, tenemos un cilindro y 3 conos que tienen la misma base y altura. Si llenamos el primer cono, pues el cilindro se llena hasta su tercera parte. Cuando llenamos 2 conos, pues se llena hasta sus 2 terceras partes. Y cuando por fin llenamos el tercero, tenemos el cilindro absolutamente completo lleno.
Por lo tanto, es verdad que el volumen que cabe en 3 conos sería el volumen que cabe en un cilindro. Hablamos ahora de la esfera. Bueno, pues la esfera, veis, es esta figura en la que hay puntos que están todos a la misma distancia de un centro. Para calcular el área simplemente tenemos que multiplicar el radio de la esfera al cuadrado por 4pi. Y para calcular el volumen, cogemos el radio, lo elevamos al cubo, lo multiplicamos por 4pi y lo dividimos por 3. ¿Qué pasaría si seccionamos la esfera con diferentes planos? Vamos a verlo aquí. Esto sería lo que llamamos un casquete esférico. Lo que vamos a hacer es seccionar la esfera por un plano. ¿Veis? Podemos subir o bajar el plano, pero la figura que tenemos arriba sería un casquete esférico y abajo nos queda otra. Si lo abrimos, lo vemos un poco más claro, como una especie de gorro. Si ahora tenemos dos planos paralelos y nos quedamos con la parte intermedia, eso se llama zona esférica. Lo sacamos afuera para que se vea un poco más claro. Esa zona azul sería lo que nosotros llamamos una zona esférica, que es el resultado de seccionar una esfera por dos planos paralelos. Y la tercera cosa que os enseño es lo que llamamos la cuña esférica, que sería una esfera que cortamos con dos planos que confluyen, que son secantes, que confluyen en el centro de la esfera. Sería algo parecido a un gajo de naranja. Esa parte roja sería lo que llamamos una cuña esférica. Como vivimos en un mundo que es tridimensional, hemos elegido para calcular las coordenadas geográficas en nuestro planeta, que es una esfera, hemos elegido esta manera. Mirad, vamos a llamar latitud al ángulo que se forma desde el centro al ecuador. Y puede ser latitud norte y también podría ser latitud sur. Y vamos a llamar longitud al ángulo desde el punto al meridiano de Greenwich, que es el llamado meridiano cero. Y puede ser longitud este o longitud oeste. Y en esta construcción vemos cómo van cambiando las coordenadas del punto, coordenadas geográficas que llamamos. Bueno, pues con esto he terminado de contaros la teoría que quería contaros de este tema. Las imágenes iniciales las tomé de Pixabay y las construcciones pues las he realizado todas en GeoGebra. Espero que os haya gustado y que os pongáis a estudiarlo vosotros.